Me encanta mucho, me encanta vivir acá con vos. Yo soy de Ucrania, él es de Argentina y nosotros nos conocimos en Rotterdam. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En el video de hoy les vamos a estar contando algo que muchos nos preguntaron: ¿cómo nos conocimos? ¿Y dónde nos conocimos? ¿Quién le habló a quién? ¿En qué idioma hablamos? Todo esto te lo vamos a contar ahora. Ahora. Así que, sin más, vamos a arrancar. Bueno, ella, como ya saben, es de Ucrania y estaba estudiando en Polonia. Yo soy argentino y estaba estudiando en Alemania. Pero en mayo de 2022, nuestras universidades organizaron un evento en Rotterdam, con nuestras universidades y otras más. Había muchos estudiantes, pero en mi primer día allá lo vi a ese y todo empezó. Esto era un evento que duraba una semana en la Universidad de Rotterdam y en el primer día yo también ya la vi a ella, pero al haber tantos estudiantes teníamos que encontrar un tema para empezar a hablar, pero era difícil empezar la conversación. Es más, en todo el primer día no pudimos hablar directamente, pero el segundo día estábamos caminando por la universidad y justo se dio la casualidad que estábamos caminando al lado, ella sola y yo solo. Y dije, bueno, le tengo que decir algo, ¿qué le digo? Y miro para la izquierda y veo que había fotos grandes de personas. Random, no sé quién eran esas personas. Pero agarro y dije, es mi momento. Entonces le digo... Esas personas tienen que ser re importantes para tener una foto así de grande. Y yo digo que claro, obvio. Y con ese comentario básico arrancamos la conversación. Y justo estábamos yendo al comedor y entonces nos sentamos juntos a comer. Y ahí pudimos charlar tranquilos, distendidos. Claro, y cuando escuché que esa es de Argentina, yo fui tan sorprendida porque me encanta la gente que habla español. Y esto fue mi sueño para aprender también español y para ir a Latinoamérica también. Por eso fue muy contenta. Pero bueno, ya habíamos entablado conversación, pero teníamos que sumar unos puntos antes de pasar a otro nivel. Y bueno, y ese era el segundo día de la semana que íbamos a estar en Rotterdam, y a la tarde había un juego. Y estábamos en el mismo grupo, porque había diferentes grupos, y justo se dio que estábamos en el mismo nosotros. Estábamos nosotros dos, una pareja de Colombia y otra chica más que no me acuerdo de dónde era. Durante ese juego empezamos a hablar, a conocernos un poquito mejor, y a la noche nos fuimos a tomar una cerveza. Entonces sí, tomamos unas cervezas y después ese me acompañó a mi hotel. Entonces sí, la acompañé hasta el hostel y nos despedimos y quedó ahí. Ya está. El día siguiente nos encontramos otra vez en la universidad, seguimos charlando, tomando algo. Y a la tarde no teníamos nada organizado desde la universidad. Entonces cada uno volvió a su hostel porque estábamos en lugares diferentes. Y yo estaba ahí tranquilo con un amigo alemán, charlando, tomando una cerveza, cuando de repente me llegó un mensaje. Hola, ¿qué planes tienes para hoy? Y yo dije, bueno, es por acá, vamos bien. Así que dije, bueno, dale, compro unas cervezas y nos vamos a tu hostel. Cuando llego al hostel de Anya, lo primero que veo en la recepción es un pianito, un órgano. Y dije, chao, es mi noche. Para mostrar su talento, después tomamos algunas cervezas, charlamos con algunos amigos de nuestros hostels y después ese estaba tocando el piano. Oye, pollo, ¿quién lo ve? ¿Quién lo ve? Y me encantó porque esto fue re lindo, re lindo. Yo fue como así, escuchando y disfrutando. Que tu mirada te estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Ya me está gustando más de lo normal. Mi sentido está pidiendo más, Y después, no sé, esto fue como una improvisación porque esto fue en un hostel y muy rápido empezamos
o sea, empezó una fiesta. Y ahí dije, es el momento de sacar los prohibidos. Los prohibidos. What the fuck? I can't dance. Okay. Esto fue mi primera vez cuando estaba bailando este baile, entonces no bailaba como un pro, pero me encantó esta energía de los bailes. Estuvo bueno, Esto fue re sexy. Y seguimos tomando una cervecita, charlando. Y bueno, antes de que me vaya a mi hostel, nos besamos por primera vez. Oh, yes. Pero bueno, y entonces ahí yo me fui a dormir a mi hostel y ella se quedó en el suyo. Al día siguiente, a la mañana, teníamos que ir otra vez a la universidad. Otra vez. Y era medio raro porque no sabíamos, o sea, yo no sabía cómo era en Ucrania, qué significaba darle un beso a la chica, si era como ya está, o si se esperaban que le proponga casamiento al día siguiente. No sabía cómo funcionaba. Entonces, Claro, obvio. por las dudas llevé el anillo. No. Y yo estaba esperando como así. Pero bueno, cuestión que llego a la universidad y la veo a ella y a una amiga. Y ante la duda dije, la saludo en el cachete. Y le doy un beso en el cachete a ella, pero A mí me encantó. Yo fue como, wow, qué lindo. Pero en Argentina le damos besos a todas las chicas en el cachete cuando saludas. Y yo no pude entender eso, como, ¿por qué? Porque le di un beso a ella en el cachete y después le di a la amiga un beso en el cachete. Exacto. Y ella que- Como, ¿qué? Solamente a mí tuve que hacer. Todo esto yo me enteré más tarde que ella pensó ahí en el momento, ni cuenta me di. Exacto, porque la cosa es que en Ucrania nosotros estamos un poquito como más fríos en la distancia, normalmente, ¿sí? Pero claro que en Latinoamérica y en España la gente son muy abiertos, muy buenas, o sea, y Demostramos más el Claro. cariño, sí. Sí. Es así. Después entendí. Si querés saber más sobre las diferencias culturales de nuestros países, te dejamos un video acá arriba, que si haces clic lo puedes ver ya ahora. ¡Clic! Y ahí ese día estuvimos en la clase por la mañana y durante la tarde nos fuimos a Ámsterdam en un colectivo donde, bueno, aproveché a aprender un poco su idioma para jugar un poco, hacer algunos chistes en su idioma, algunas palabras y pasar un buen momento. Let's start from beginning. Witam, akceptuję pracę i wracam zgody na zamieszanie. Zamieszanie. Y así que nada, fuimos a Ámsterdam, estuvo hermoso. Y a la noche también tuvimos una fiesta, tranquilos, bailamos. Y al día siguiente era viernes y era el último día. Muy triste. Ese día fue muy triste porque esa semana estuvo muy buena y pasó todo Como tan sueño. Esto fue como sueño, me encantó muchísimo y no quería que esta semana terminaba, ¿sabes? Y en serio, no supimos qué va a pasar no sé, en el futuro, si esto es una relación o sí. Y claro, Y esto era el viernes, y bueno, viernes a la noche ella se volvía a Polonia y yo me volví a Alemania, y ahí teníamos que estar a la distancia, y entonces no sabíamos cómo iba a seguir. Pero yo, ¿qué te dije antes de que me vaya? vos me dijiste que me vas a visitar en Polonia y yo no pude creer porque, come nosotros conocimos solamente como hace una semana y como es casi nada, ¿sabes? Y no estaba segura. Pensaba que es como una... Un chamullo. Chamullo, sí. Claro, yo le dije, yo te voy a ir a visitar a Polonia. Si vos querés, le digo, yo te voy a visitar. Me dice, sí. Pero no me creyó, dijo, me está chamullando. No. Pasaron 2 semanas de eso y le digo, Ania, te voy a visitar. ¿Cuántos días querés que vaya? Y yo digo que, qué sé yo, ¿cuándo querés? Los días que quiera, me No dicen. sé, Seguía pensando que como 2, 3 días, no sé, como mucho 5, no sé. Claro, y yo me fijé porque iba a ir volando porque si no iba a estar viajando mucho tiempo en tren. Porque es 1000 kilómetros. Y entonces me fijé cuando había vuelos baratos. Y había vuelos baratos en diferencia de 10 días. O sea, era un día para ir y a 10 días después para volver. Le digo, che, ¿el tiempo que yo quiera? Dice, sí, listo. Compro el ticket. Le dije, che, mirá, voy
tal día voy a estar 10 días ahí con vos. Y yo digo que, ok, perfecto, pero después yo entendí que para un poco, porque yo vivía en una habitación de 7 metros cuadrados con un perro y con una cama chiquita y ya está, es como todo. Estaba viviendo como en un apartamento chiquito compartiendo con otras personas de Polonia y fue como no tan cómodo, ¿sabes? Y claro que yo tuve el trabajo, los estudios y después entendí que tengo también un examen muy importante que se llama, ¿cómo se llama? Tenía que defender la tesis. Justo entre esos 10 días que yo estaba ahí, ella defendió su tesis. Sí. Que cuando compramos los vuelos y todo, ella nos acordó que tenía intermedio. Sí, porque estaba tan enamorada. Me olvidé todo. En serio, todo, que tengo los exámenes, que tengo que prepararme. Y fue como, fuck. Y fue como, no voy a tener tiempo porque estaba trabajando como hasta 7, 8 algunas veces de la tarde y después tengo que aprender información, mucha información para mi universidad. Y sí, claro, y quería pasar el tiempo con vos. Pero a pesar de que estaba trabajando y tenía que prepararse, nos pudimos organizar bien y salió todo perfecto. Y ahí en Polonia fue mi primer tiempo cuando probé el mate y no me gustó totalmente, no. Pero después, claro que como en 9 veces más, claro que ya acostumbré a tomar mate y ahora estoy adicta. Ahora sos Pero adicta. qué rico, Ahora mate. estoy tomando mate en mi trabajo cada día. No puedo levantarme sin mate. Es Esto así. Pero ¿por qué fui a Polonia? En Rotterdam, cuando estuvimos ahí 5 días, todo perfecto, pero yo no sabía si era porque estábamos de vacaciones y estábamos todo como un ambiente de fiestas y estaba todo bueno por eso, o si realmente teníamos una conexión. Entonces por eso dije, voy a Polonia para ver si realmente hay una conexión, si realmente esto va para algo más o no. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que podía ser algo más. Entonces dijimos, vamos a probar, pero seguíamos viviendo en diferentes países. Y esto fue re difícil porque la relación en la distancia es muy duro. Sí, es muy difícil. Cuando yo fui a Polonia era en junio y luego en julio nos encontramos en Dresden, que es una ciudad de Alemania que nos quedaba como punto intermedio a los dos y nos encontramos ahí por un fin de semana. Pero también era estar 3-4 semanas sin vernos para vernos 3 días y era, no sé, no era lo que queríamos, no estaba tan bueno. Claro, esto fue como queríamos más, pasar el tiempo más, charlar y tomar mate más. Tomar mate más, claro. Sí. Pero bueno, después de Dresden, que eso era en julio, yo justamente estaba terminando mis estudios en una ciudad en la que estaba y me tenía que mudar a otra ciudad, a Frankfurt. Y estábamos hablando con Anya y ella me dice, che, mirá, en el trabajo que estoy no me gusta, la estoy pasando mal, en el departamento no me gusta y quedó ahí. Y en eso me quedé pensando y le digo, Anya, ¿sabes qué? Le digo, si tenés ganas, le digo, yo me tengo que mudar a Frankfurt en septiembre. Le digo, agosto, hay un par de semanas que nos quedaban libres. Le digo, si querés vamos a Suiza, que tenía unos amigos para ir a visitar. Y le digo, si querés vamos unas semanas a Suiza y después nos mudamos juntos a Frankfurt. Me sorprendí muchísimo de este propósito para ir a Suiza y después vivir juntos en Frankfurt. Nosotros conocimos solamente 2-3 meses y es casi nada para relación y para vivir juntos. Creo que especialmente para Latinoamérica. Pero después de pensar un poquito, yo digo que vamos. Y eso me gustó. A ver, para mí también fue una decisión difícil invitarla a que venga a vivir conmigo. No tenía departamento todavía en Frankfurt, teníamos que buscar. Y no nos conocíamos 100%. O sea, habíamos estado en relación 3 meses y después ir a vivir juntos en una ciudad que íbamos a ser los dos nuevos. Era un desafío interesante, pero a veces hay que arriesgarse y ver, porque viviendo juntos yo creo que uno conoce a la otra persona 100% y no, si se junta solamente los fines de semana como estábamos haciendo, que está todo bien, estamos de vacaciones, ahí no hay problemas, no hay discusiones, pero viviendo juntos, cuando uno va a trabajar y vuelve cansado o un martes a la noche, ahí conoces realmente a la otra persona, así que queríamos ver eso. Sí, y creo que nos ayudó muchísimo
que nosotros somos como dos personas muy abiertas y nos gusta muchísimo para viajar y que a nosotros nos gusta aventuras. Pero bueno, así que vinimos a Frankfurt, conseguimos un lindo departamento chiquito, pero suficiente para nosotros. Y bueno, empezamos a buscar trabajo. Yo ya tenía una práctica, Anya empezó a buscar trabajo mientras aprendía alemán. Y hoy, un año después de que nos vinimos a Frankfurt, tenemos los dos un hermoso trabajo cada uno. Ella está trabajando ¿dónde, mi amor? Trabajo en una empresa que se llama LATAM. La aerolínea. Yo trabajo en una asociación de agencias de marketing y estamos muy, muy contentos de estar acá. Al menos yo, ¿vos? También. Tuviste que pensar un segundo. Claro que al principio tuve miedo porque no hablaba alemán y en realidad no me gustaba este idioma, no quería aprenderla, pero obvio que cuando fui acá entendí que dale, para el trabajo tengo que aprender. Es necesario y necesitaba como un año para aprender ese idioma, para encontrar ese trabajo en LATAM ahora y me encanta mucho, me encanta vivir acá con vos, en nuestro apartamento chiquito, trabajar y disfrutar de la vida. Pero bueno, esta es la historia de cómo nos conocimos. Espero que también te motive a vos, no solo en relaciones de pareja, en cualquier aspecto de tu vida, si tenés un sentimiento dentro tuyo que te dice, che, quiero encontrar una ucraniana. Si tenés un sentimiento dentro tuyo que quiere hacer algo, siente que el camino es uno, por más que no sea el lógico o no sea el más esperado o el más seguro, pero vos sentís adentro tuyo, che, quiero hacerlo, tengo ganas de hacer eso, hacelo, tirate a la pileta, tirate con todas las ganas, que puede salir muy bien. Y pensá qué es lo peor que podía pasar. Por ejemplo, cuando nos mudamos juntos, lo peor que podía pasar era que no nos llevemos bien, ella se vuelve a Polonia, yo me tengo que quedar acá a ver el tema del contrato y ya está. Pero si sale bien, me gano una persona de oro que está al lado mío y me mejora todos los días con su buena energía y sus buenas vibras. Así que había poco por perder y mucho por ganar. ¡Oh, qué lindo! Así que acordate, cuando tengas ganas de hacer algo, por más que te dé miedo, hacelo. No es que no hay que tener miedo, sino es que hay que animarse a hacer cosas a pesar del miedo. Entonces, sí, esta fue nuestra historia de cómo nos conocimos. Esperamos que te gustó esta historia y que va a motivarte para, no sé, hacer una pareja intercultural y no tener miedo, o tener miedo para hacerlo. Fue un placer que hayas estado acá con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de este video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.